¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 4. Este vídeo por la tarde siempre lo dedicamos a Noticias de Canarias y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, dando, dando a conocerles a ustedes algunas de las opiniones sobre la cancaburrada de Pedro Sánchez ayer, publicando esa carta a todos los españoles vía Twitter, como si todos los españoles tuvieran Twitter, haciéndose la víctima de una especie de confabulación que va contra él, cuando la realidad es que no es así y que lo único que pretende Sánchez es cierto teatrillo para que el lunes, cuando diga en rueda de prensa he vuelto porque creo que mi deber es defender los intereses de España y por el bien de España sacrifico a mi familia, es decir, una estupidez más de Pedro Sánchez, una de las muchas estupideces de Pedro Sánchez, infantil a más no poder en este caso. Cuando éramos niños, en la plaza de Tafira jugábamos al fútbol y había uno que era el dueño de la pelota, que cuando le iba mal en el partido decía, pues ahora me llevo la pelota y me voy para mi casa. Esto es Pedro Sánchez, enfurruñado porque se han metido con su mujer. Bien, lo que vamos a darles a conocer ahora es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, que no le gusta nada estar en la península. Está más en Canarias que en cualquier otro lado. Esta declaración que les voy a poner ahora es de Ángel Víctor Torres en La Palma. Ángel Víctor Torres dice esto. Perfectamente. Ha tenido que aguantar durante estos 10 años muchísimos embates, embistes, ataques, mentiras y falsedades, ¿no? Y ahora le toca realmente algo que es muy propio, que es la familia, ¿no? La familia, que no son los representantes públicos, que tenemos que preservarla. Y tenemos que exigirle también al resto de los partidos que lo preserven, y no que se haga un uso torticero de lo que es las herramientas y los instrumentos que tienen que velar por la justicia y por la verdad para intentar dañar al rival político. Tiene que reflexionar en la oposición. Vaya. Resulta que no hay que meterse con la familia de Pedro Sánchez. Resulta que son todos bulos. Pues miren, ustedes, los del Partido Socialista, miserables hasta decir basta y mucho más, no dijeron ni media palabra cuando se metieron con la madre de Ayuso, el padre de Ayuso, el exmarido de Ayuso, el hermano de Ayuso y ahora recientemente con el novio de Ayuso. Un núcleo familiar importante, Ángel Víctor. Eres un miserable, mentiroso, a más no poder. Y respecto de que todo es un bulo, vamos a ver. ¿Es cierto o no es cierto que hemos visto de puño y letra de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, recomendar a gente a los que después el gobierno ha favorecido? Eso no es un bulo. Eso no es un bulo. No, es que la denuncia la ha presentado una asociación ultraderechísima. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué Pedro Sánchez ha hecho esto si resulta que de repente el juez que ha abierto diligencia contra Begoña Gómez en 3 días las archiva? Que es lo que va a ocurrir probablemente, porque al juez este lo van a perseguir por tierra, mar y aire. Pero que Begoña Gómez es una corrupta, Ángel Víctor, nadie lo duda. Desde luego, en mi opinión, no hay ninguna duda. Vamos a ver. El padre de Sánchez se ha beneficiado de los fondos Next Generation. Begoña ha firmado las cartas y ha favorecido a terceros reuniéndose en habitaciones en San Petersburgo a medianoche. El hermano de Pedro Sánchez, con un sueldo de 55.000 euros, tiene un patrimonio de 2 millones de euros, tiene 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, no tributa en España, está en una población a 16 kilómetros de la frontera, y tú no puedes defenderlo porque te conviertes en un miserable, que es lo que a mí me parece que eres. Es decir, cuando la familia es de Pedro Sánchez, no se puede atacar a la familia. Cuando la familia es de Ayuso, sí. Dejemos a este miserable y volvamos a oír otras opiniones. En este caso, Fernando Clavijo, que dice que es inconcebible el ataque a la familia de Pedro Sánchez. Lo que vaya a pasar lo tiene en la cabeza Pedro Sánchez, ¿no? Yo sí digo que este tipo de las dimisiones en diferido son complejas, ¿no? Y más cuando tiene una responsabilidad tan grande. Yo
Estoy absolutamente convencido de que le ha hecho daño a él y a su familia y condeno ese tipo de ataques de manera tajante. La familia no tiene por qué verse perjudicada por la actividad política de nadie, de ningún partido, y yo eso lo condeno y como también en otras ocasiones pues lo hemos sufrido, pues sé lo mal que se pasa, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo hubiese reflexionado en privado y hubiese comunicado mi resultado. Yo siempre digo, los asuntos políticos se tienen que debatir en lo político. Y la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que estar separado porque uno nos tenemos que controlar a otro. Ni el poder ejecutivo puede tener todo el control, ni el poder judicial. Y en ese equilibrio en el que reside la soberanía del pueblo con el poder legislativo y las cortes, los gobiernos con el poder ejecutivo y por supuesto los jueces, que además no pueden tener afiliación política de ninguna índole, igual que los militares, porque se supone que tienen que controlar y ser los garantes. Cuando eso se mezcla, al final salen mal las cosas. Y desgraciadamente en los últimos años se ha tratado de ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas o viceversa. Y eso pues tiene estas consecuencias, ¿no? Entonces es cierto que ahora se genera cierta inestabilidad, cierta incertidumbre que no es buena para nadie, y también no es menos cierto que al final cuando se judicializa la vida política pues tenemos resultados como este, ¿no? Pero claro, es quién empezó y quién termina. Pues yo creo que ahí esos son los grandes acuerdos que tienen que tomar los dos grandes partidos políticos, que son los que tienen la posibilidad de gobernar este país. Vamos a ver, Clavijo, repito lo mismo. No te oí a ti decir ni media palabra cuando se metieron con los familiares de Ayuso. Y desde luego, ¿cómo que es eso que la gente se mete con la familia de Pedro Sánchez? Es inconcebible. Soy tajante. Clavijo está viviendo una época mala porque le están haciendo scratch delante de su casa algunos grupos de estos ecologistas ultraizquierdistas, que me parece mal. Pero es que lo de Begoña no es un scratch. Lo de Begoña está firmado de puño y letra por ella, Clavijo, y está ocupando, siendo mujer de Pedro Sánchez, un puesto público en una universidad en donde sin titulación está dando cátedra. Está recomendando que el gobierno de España, que es su marido quien lo preside, salve a empresas como Air Europa o Lovalia. Se reúne con comisionistas y firma las cartas. ¿De qué estás hablando, Clavijo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué carajo estás hablando? Y ahora, Domínguez. Decía el otro día y repito que me indignaba muchísimo los ataques que estaba sufriendo el presidente del Gobierno de Canarias y su familia en su domicilio. No podemos permitir que sucedan hechos como este. Y añadía, indistintamente de la formación política, indistintamente del cargo que ejerza, no se puede permitir ningún tipo de ataque a la familia, a los miembros de la unidad familiar de cualquier político. Por lo tanto, condeno todo tipo de ataque que se produzca a la familia del presidente del Gobierno de España, porque sigo insistiendo en que no podemos continuar por esa senda. Lo que estamos viviendo en Canarias en estas últimas fechas es un claro ejemplo de lo que no puede suceder en ninguna parte de nuestro territorio nacional. ¿Han oído ustedes a Domínguez? Este es el peor. ¿Por qué? Porque Clavijo está viéndose reflejado en Pedro Sánchez porque se meten haciendo scratch en su casa en Tenerife. Ángel Víctor Torres porque el socialista tiene que defender a Pedro Sánchez. Además, si Pedro Sánchez se va el lunes, que no va a ocurrir, Ángel Víctor tendría que irse a la cola del paro. Pero Domínguez es del Partido Popular y dice que no se puede meter uno con la familia de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno de España. Pero vamos a ver, Domínguez, ¿eres tonto o eres tonto? Eres rematadamente tonto. No te he oído a ti ni una sola vez, ni una, decir lo mismo cuando se metían con la familia de Ayuso. Pero además, te tengo que decir que sea o no sea, salga o no salga esta denuncia adelante, en mi opinión no va a salir,
y Pedro Sánchez está haciendo un paripé enorme para mostrarse como la víctima de un ataque de los abogados, de los jueces, de la oposición. Ahora es cuando el Partido Popular en el Senado, ahora es cuando tendrían que sentar en la comisión a Begoña Gómez. No, es que es familia, de familia nada. Se sienta allí y que responda, dado que su marido no da explicaciones, sino que se pone en plan víctima, sollozando, llorando, no sé lo que voy a hacer, 5 días de reflexión. Payaso que es Pedro Sánchez y todos los medios de comunicación que están tratando este tema igual, ¿se marchará? ¿No se marchará? ¿Qué hará? Volver el lunes y decir gracias a los españoles, gracias a mi partido, gracias a la solidaridad de los grupos que me apoyan. Yo represento el espíritu de lucha que necesita España para sacar este. Estamos haciendo el ridículo internacional porque un mequetrefe adolescente, no en años, pero sí de mentalidad como Pedro Sánchez, preside el gobierno de España. Es una pura vergüenza tener a Pedro Sánchez de presidente. Es una pura vergüenza tener a partidos como Coalición Canaria y PP en la oposición. Es una pura vergüenza que no haya un socialista independiente que diga esto es una gran chorrada. Es muy probable que el juez haya dicho, bien, vamos a ver esto y a ver lo que hay. Y a lo mejor dentro de 3 días archiva esas diligencias y aquí no ha pasado nada. Siendo eso así, es cuando Pedro Sánchez incluso podía decir, ven, no hay nada, se ha archivado. Pero no, ha optado por el lloriqueo. Miren, amigos, a los que ven este programa todos los días, dentro de la legalidad, procuren ustedes pagar los menos impuestos posibles. Donde puedan reducir lo que se les paga a estos mangantes, no, lo que se les paga en impuestos para que soportemos a estos mangantes, hagan todo lo posible por pagar lo menos posible. Repito, dentro de la legalidad. No se puede sostener una cantidad de mequetrefes como esta. Es que no escapa uno, coño. Es que no escapa uno. España en vilo durante 5 días. Vaya panda de gualtrapas no gobierna. En fin, hasta mañana, que espero estar aquí más o menos a la misma hora.